Mi esposo hizo una broma cruel sobre un aborto espontáneo frente a toda la familia en Navidad, pero su hermano menor reveló que él llevaba meses viéndose con otra mujer y nadie lo sabía. Así que aquí estoy, escribiendo esto desde la cocina de mi hermana en las afueras de Chicago, sin haber dormido bien en días, tomando café frío mientras todos duermen, preguntándome si todo esto fue real o simplemente una pesadilla rara. Todo empezó el 24 de diciembre, durante la típica reunión navideña en casa de mis suegros, en una urbanización tranquila del norte de Illinois, esas que parecen todas cortadas por el mismo molde, casas con chimeneas falsas, jardines helados, luces por todos lados. Cada año, desde que me casé con mi esposo, hacemos el mismo ritual. Comida pesada, intercambio de regalos, risas falsas, algún que otro comentario pasivo-agresivo de su madre sobre cómo decoro la casa o crío a nuestra hija. Pero este año, las cosas estaban más tensas de lo normal. Yo había notado hace semanas que mi esposo estaba raro, frío conmigo, mensajes de texto a medianoche, salidas repentinas al supermercado o al gimnasio incluso con una nevada brutal afuera. Se lo conté a mi hermana y me dijo que tal vez estaba estresado por el trabajo. A mí, en cambio, el estómago me decía otra cosa. El punto es que, a pesar de mis sospechas y de la incomodidad de los días previos, fui con él y nuestra hija a la casa de sus padres, porque, según él, no podía romper la tradición justo este año, que todos estábamos sanos y juntos. La cena iba normal, o tan normal como pueden ser esas cenas donde todo el mundo finge no notar los problemas obvios. Pero a mitad de la sobremesa, justo después de que su madre sacara el pastel de manzana que siempre queda crudo en el centro, mi esposo se puso de pie, levantó su copa y dijo que quería decir unas palabras. Nadie le prestó mucha atención al principio. Pensé que iba a dar uno de esos discursos de agradecimiento de siempre, sobre la familia y el futuro. Pero de pronto dijo: sé que no ha sido el mejor año para nosotros, y que las cosas a veces se salen de control, pero lo que les tengo que decir hoy, es que hace 2 meses perdimos un bebé. Así, en seco. Como si estuviera diciendo que la lavadora se rompió. La sala quedó en silencio. Mi suegra dejó caer el cuchillo, mi cuñada me miró horrorizada, y yo me quedé congelada. Porque sí, es cierto que tuve un aborto espontáneo en octubre, pero nadie más que él, mi hermana y yo lo sabíamos. Ni siquiera mis suegros. No porque me avergonzara, sino porque no quería convertirlo en el tema familiar. Y ahora, mi esposo soltaba la bomba delante de todos, sin preguntarme nada, sin mi consentimiento. Sentí un calor subir por la cara y una náusea inmediata. Mi hija, que solo tiene 5 años, no entendía bien por qué de pronto todos se quedaron callados y por qué yo parecía que iba a llorar. Traté de recomponerme, de hacérmela fuerte, de no gritarle ahí mismo que cómo se atrevía. Pero entonces mi esposo siguió hablando, ahora con voz de actor de teatro, y sí, fue doloroso, pero quisimos mantenerlo en secreto para no arruinar la Navidad de nadie. Ya lo estamos superando, y lo importante es que seguimos juntos. Quise gritarle que no hablara por mí, que no tenía idea de lo que yo sentía, pero las palabras no me salían. Entonces, de repente, empezó a reírse. Dijo algo así como: pero tranquilos, es broma, solo quería ver sus caras, y se echó para atrás en la silla, como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. Algunos se rieron, supongo que por incomodidad, o porque no sabían qué más hacer. Yo solo quería que me tragara la tierra. No podía creer lo que acababa de hacer, usar mi pérdida real como una broma macabra, delante de toda la familia. Mi suegra lo regañó medio en serio, pero luego cambió de tema rápidamente, como si nada hubiera pasado. Yo me levanté y me fui al baño, intentando respirar, temblando de rabia y vergüenza. Cuando volví, todos hacían como si nada, pero la tensión era obvia. Ni siquiera miré a mi esposo. Me senté a jugar con mi hija y evité todo contacto visual. Pensé que lo peor había pasado, que solo tenía que aguantar un par de horas más antes de poder irme a casa y tener la pelea del siglo en privado. Pero no, porque ahí fue cuando el hermano menor de mi esposo, que siempre fue el típico tipo callado que no habla mucho, se levantó y dijo en voz alta: ¿y por qué no les cuentas a todos con quién has estado saliendo estos meses, en vez de inventarte historias sobre abortos? La sala quedó en shock absoluto. Nadie respiraba. Todos miraban a mi esposo, que se puso blanco como papel. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo miré, esperando que lo negara, que se riera y dijera que era otra broma. Pero no lo hizo, solo se quedó ahí, callado, mirando su vaso. El hermano siguió hablando, con voz baja pero firme: lo he visto. No una, sino varias veces. Y no era ninguna amiga ni compañera de trabajo. Sé perfectamente quién es. Nadie dijo nada, ni siquiera su madre, que siempre salta a defenderlo. Mi esposo solo murmuró que no era momento para hablar de eso, y ahí lo dejamos, al menos en público. El resto de la noche fue una mezcla de silencios incómodos, gente saliendo antes de tiempo, mi suegra tratando de salvar la reunión como si nada hubiera pasado. Yo, sinceramente, solo quería irme, pero mi hija estaba dormida y no quería armar más escándalo. Así que me quedé,
escuchando a todos susurrar en la cocina mientras fingía ver la tele con mi hija en brazos. Desde entonces, mi cabeza ha sido una tormenta de preguntas, miedo y rabia. No sé si quiero respuestas, pero siento que no puedo huir de esto. No dormí esa noche, ni una sola hora. Volvíamos a casa en el auto, con mi hija profundamente dormida en la sillita detrás, y mi esposo conduciendo en silencio, tan tenso que ni la calefacción lograba quitar el frío que se sentía en el aire. Yo iba mirando por la ventanilla empañada, repasando una y otra vez la escena en la sala de sus padres. No sabía qué decirle, no sabía si tenía derecho a gritarle, o si todo lo que quería era dejarlo ahí mismo, en la carretera, e irme caminando con mi hija en brazos, lejos de toda esa locura. Pero la verdad es que estaba tan agotada y aturdida que simplemente me quedé callada. No quería que mi hija se despertara y viera la tormenta a punto de explotar. Cuando por fin llegamos a casa, lo único que hice fue sacar a mi hija y acostarla. Él se quedó abajo, en la sala, ni siquiera subió a decirle buenas noches. Me metí a la cama, pero era inútil, cada vez que cerraba los ojos veía la cara de su hermano, la forma en que lo miró antes de soltar esa bomba. ¿Por qué justo él? Si alguien iba a delatar a mi esposo, nunca hubiera apostado por su hermano pequeño. Apenas habla en las reuniones familiares, siempre parece incómodo, como si preferiría estar en cualquier otro sitio. Y sin embargo fue él, de la nada, quien destapó todo. Eso me hizo pensar que lo que tenía que decir era serio, no alguna pelea familiar tonta. Al día siguiente, después de dejar a mi hija en casa de mi hermana, no iba a exponerla a lo que venía, enfrenté a mi esposo. No hubo gritos ni escenas dramáticas. No me salieron. Lo único que me salió fue una pregunta: ¿con quién has estado? Él no me miró. Solo se pasó las manos por la cara y murmuró que no era así, que no entendía. Me quedé esperando una explicación, cualquier cosa, incluso una mentira creativa. Pero no la hubo, solo silencio. Al final, cuando vio que yo no iba a moverme hasta que hablara, me dijo que sí, que había estado viendo a otra persona, pero que no era lo que yo pensaba, que todo era complicado. Me reí. No sé de dónde me salió, pero me reí. De rabia, de cansancio, de absurdo. No era lo que pienso. ¿Qué exactamente piensas que creo?, le dije. Entonces soltó algo que todavía me da vueltas en la cabeza: no es alguien nuevo, es alguien del pasado. Es una persona que nunca dejé de ver, pero pensé que podía manejarlo. Ahí sentí que el mundo se me venía encima. Le pregunté si era alguien a quien yo conocía. No respondió. Insistí. Le pregunté si la conocía de antes de casarnos, si era una ex, una amiga, una compañera de trabajo. Solo negó con la cabeza y al final murmuró: no puedo decirte más, todavía no. Estuve a punto de golpearlo. No por la infidelidad en sí, que ya era suficiente dolor, sino por la cobardía, por pensar que podía manejarlo, por tratarme como una niña a la que había que proteger de la verdad. Me fui de la casa, volví a casa de mi hermana, y pasé la tarde viendo dibujos animados con mi hija, fingiendo normalidad mientras por dentro estaba destrozada. En la noche, mi hermana me preguntó qué había pasado. No quise entrar en detalles. No todavía. Solo le dije que sospechaba de una infidelidad, pero que no tenía pruebas claras, salvo lo que el hermano de mi esposo había dicho. Esa noche, recibí un mensaje inesperado. Era del hermano menor de mi esposo. Nunca habíamos hablado fuera de las reuniones familiares, así que me escribiera fue suficiente para ponerme nerviosa. El mensaje era simple: lo siento por lo de anoche. Si quieres hablar, dime. No creo que debas quedarte sin respuestas. No respondí de inmediato, pero ese mensaje me quemó en la cabeza. ¿Qué sabía él exactamente? ¿Por qué decidió explotar la bomba justo ahí, delante de todos, y no antes, no en privado? ¿Lo hizo para protegerme, para vengarse de su hermano, o por alguna razón que ni imagino? El día siguiente, mi esposo me llamó varias veces, pero no contesté. No sabía si quería escuchar más excusas o más medias verdades. En vez de eso, contesté el mensaje del hermano. Le dije que necesitaba saber exactamente qué había visto, cuándo, y con quién. Me respondió en menos de un minuto: fue en un café cerca del centro, un jueves por la tarde. La vi a ella primero, pensé que era alguien del trabajo. Pero después los vi abrazarse. No fue la única vez. Después la vi subir a su auto 2 veces, en distintos sitios. Nunca quise meterme, pero cuando lo de anoche pasó, no pude callarme más. Le pregunté si sabía quién era la mujer. Dijo que sí, pero que prefería que lo hablara con mi esposo. No sé si quería protegerme o protegerlo a él, pero la incertidumbre era peor que cualquier respuesta. Al menos ya sabía que no era solo una sospecha mía. Al menos ya no podía decir que era mi imaginación, o que estaba exagerando. En los días que siguieron, traté de mantener la rutina, por mi hija más que nada. Pero la tensión era insoportable. Mi esposo me escribía mensajes larguísimos, suplicando que hablara con él, que podía explicarlo todo. Cada vez que recibía uno, sentía una mezcla de ira y desesperanza. Lo único que quería era una verdad completa. No medias tintas. No historias a medias.
No frases de no es lo que piensas. En algún momento, mientras mi hija jugaba en el patio de mi hermana, me di cuenta de que tenía que saberlo todo, incluso si eso significaba escuchar la peor versión de la historia. Así que escribí a mi esposo y le dije que vendría por la tarde, que necesitaba respuestas claras, que ya no iba a tolerar rodeos ni silencios cobardes. Él solo respondió, te espero. Esa tarde, crucé la ciudad con el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas, mientras afuera caía la primera nevada seria del año. No sabía si iba a escuchar la confesión que acabaría con mi matrimonio o solo otra ronda de excusas, pero de cualquier forma, sabía que ya no había marcha atrás. La nieve seguía cayendo cuando llegué a casa, tapando el ruido del tráfico, cubriendo los pasos en la acera. Toda la calle estaba vacía, como si incluso la ciudad supiera que ese día tenía que quedarse al margen. Al acercarme a la puerta, vi la luz del salón encendida y, por un segundo, me sentí como una intrusa entrando en mi propia casa. Me tomé un momento antes de abrir. No porque estuviera dudando de lo que tenía que hacer, sino porque sentí, muy claramente, que una etapa entera de mi vida estaba a punto de terminar, y no tenía ni idea de cómo sería el después. Entré y lo encontré sentado en el sofá, sin televisión, sin música, solo las luces del árbol de Navidad parpadeando de fondo, completamente fuera de lugar. No levantó la mirada cuando cerré la puerta. No hubo saludo, ni preguntas sobre mi hija, ni intentos de normalidad. Se notaba que había llorado, pero no me provocó lástima. Estaba tan bloqueada por el cansancio y la rabia que ya ni podía distinguir si lo odiaba o si solo quería que terminara el sufrimiento. Me senté en el sillón de enfrente, y fui directa al grano. Le dije que necesitaba que me dijera todo, que no iba a soportar otra mentira o explicación vaga. Él asintió, se pasó las manos por la cara, y finalmente empezó a hablar. No hubo grandes revelaciones iniciales, solo un lento goteo de detalles que, a cada palabra, iban pesando más en el aire. Me dijo que había empezado a ver a otra persona hace unos 8 meses, que al principio fue algo casual, que pensó que podía controlar. Dijo que no era una relación de amor, que no pensaba dejarme, que todo había comenzado por aburrimiento y porque las cosas entre nosotros llevaban un tiempo apagadas. Me sentí vacía escuchándolo, como si estuviera oyendo la historia de alguien más. Le pregunté si era alguien del trabajo, negó. Le pregunté si era alguien que yo conocía, dudó. Dijo que sí, pero que no era íntima mía. Le exigí que dijera su nombre, porque lo necesitaba para no sentirme tan a oscuras. Dudó un rato, hasta que por fin lo dijo, era alguien con quien había ido al colegio, alguien que nunca terminó de salir de su vida, aunque yo jamás la había conocido personalmente. Me contó que ella se había mudado a Chicago hace un año por trabajo y que empezaron a coincidir por casualidad, primero con mensajes en redes sociales, después en cafés, luego en su auto, en hoteles baratos en las afueras. No era una aventura de película, era algo gris, repetitivo, feo. Ningún drama de pasión, solo dos adultos que no querían mirarse a sí mismos y preferían mirar hacia cualquier otro lado. Le pregunté por qué seguía. Dijo que no sabía, que sentía culpa, que cada vez que prometía que era la última vez, volvía a pasar. Le pregunté si la amaba. Dijo que no, pero tampoco la odiaba. Dijo que, de alguna manera, era un escape, algo fácil, un lugar sin responsabilidades ni historia compartida. Le pregunté si alguna vez pensó en decírmelo antes de que lo descubrieran. Se encogió de hombros. Dijo que sí, pero que cada vez que intentaba hablarlo, se acobardaba. Siempre pensaba que mañana sería el día en que te lo contaría, pero nunca llegaba ese mañana. En algún momento de esa confesión interminable, sentí que ya no podía escuchar más, pero me obligué a quedarme. Tenía que saberlo todo, aunque me destrozara. Le pregunté si había usado protección, si había puesto en riesgo nuestra salud. Dijo que sí, siempre, aunque yo ya no podía confiar en nada de lo que decía. Le pregunté si ella sabía que estaba casado. Asintió, y esa respuesta me dolió más de lo esperado. Porque no era solo su traición, era la complicidad de otra persona, alguien que había decidido que yo no importaba. Entonces me explicó por qué había inventado esa broma en la cena navideña. Dijo que estaba desesperado, que sentía que se estaba quedando sin control de la situación, que había notado que yo sospechaba algo, que su hermano también lo miraba raro en la reunión. Dijo que pensó que, si soltaba una bomba, desviaría la atención, que todos estarían tan sorprendidos o en shock que nadie hablaría de nada más, que si hacía algo tan grande y ridículo, lograría resetear la atmósfera y volver a tomar el control de la narrativa familiar. Quiso transformar nuestro dolor en espectáculo, y ni siquiera se dio cuenta de la gravedad de lo que hacía. No sé cuánto tiempo estuvimos hablando. En algún momento, la casa estaba completamente a oscuras, salvo las luces del árbol. Le pregunté si seguía viéndola ahora. Dijo que no, que desde hacía un par de semanas no se veían, que había terminado por culpa de los remordimientos. Me quedé mirando el árbol de Navidad, las decoraciones que pusimos juntos, la huella de nuestra hija en arcilla colgando de una rama, y sentí que toda esa imagen era una mentira. No grité. No tiré nada.
No hice ninguna de esas cosas que uno imagina en el cine o en los relatos dramáticos. Solo sentí un vacío gigantesco y una rabia silenciosa. Le dije que iba a quedarme en casa de mi hermana un tiempo, que no quería que nuestra hija viviera el caos, que él tenía que asumir las consecuencias de lo que hizo. Antes de irme, le pedí una sola cosa, que no intentara justificar nada delante de nuestra hija, que no la usara para ganarse mi perdón ni para aliviar su culpa. No la metas en esto, fue lo último que le dije esa noche. Volví a casa de mi hermana en medio de la nieve, sintiendo que acababa de atravesar un campo minado. Ella me estaba esperando con una manta y una taza de té. No preguntó nada, solo me abrazó, y por primera vez en días, me permití llorar sin sentir vergüenza. Pasé los días siguientes en una especie de limbo. No era solo el cansancio, era como si la vida se hubiera vuelto densa, pegajosa, como moverse en lodo frío. Me levantaba, preparaba a mi hija para el día, hacía todo en modo automático. Mi hermana se convirtió en mi refugio y la casa se sentía más cálida que la mía, a pesar de que dormía en un colchón inflable en la sala. Ella no preguntó mucho, solo ayudó con la niña, puso comida en la mesa y dejó que yo hablara cuando quisiera. No había grandes charlas de ánimo, ni frases de aliento de manual, solo estaba ahí, y eso bastaba. Mi esposo no apareció en persona, pero cada día recibía mensajes, largos, algunos casi sin sentido. Prometía que iba a hacer todo para reparar el daño, juraba que era la peor persona del mundo, que estaba dispuesto a ir a terapia, que quería que volviéramos a intentarlo. Me pedía una oportunidad, otra conversación, una tregua, cualquier cosa. No le contesté. No porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba tiempo sin su ruido. En ese silencio empecé a notar cómo me sentía realmente, más allá del shock. No estaba solo herida. Estaba harta. Por la tarde, la familia de mi esposo empezó a moverse también. Su madre llamó varias veces. Las primeras no contesté, pero después dejé que entrara una de sus llamadas. No era para saber cómo estaba yo ni la niña. Su principal preocupación era que la familia entera no podía soportar otro escándalo, que estas cosas a veces pasan, pero hay que ser maduros, que lo importante era la estabilidad de la niña y la imagen familiar. No mencionó el aborto espontáneo, ni la broma macabra, ni siquiera la infidelidad. Solo la apariencia. No me sorprendió. Esa familia siempre ha funcionado así, lo que pasa adentro se barre debajo de la alfombra, y la alfombra ya tiene montañas. Mientras tanto, el hermano menor de mi esposo, el mismo que soltó la verdad en la cena, me escribió otra vez. Esta vez fue directo, ¿quieres que hablemos en persona? Sé que parece que me metí donde no debía, pero necesitaba hacerlo. Lo vi demasiadas veces como para callarme. Dudé. No sabía si me haría bien ver a alguien que, en parte, detonó todo esto, pero acepté, porque tenía una lista de preguntas y, sobre todo, porque necesitaba saber qué tan profunda era la mentira. Quedamos en una cafetería del centro, donde nadie nos conocía. Me sorprendió verlo tan tranquilo. Parecía aliviado, como si soltar la verdad lo hubiera liberado de años de incomodidad. Lo primero que me dijo fue que no lo hizo para dañarme, sino porque sentía que, si nadie lo decía, la mentira iba a crecer hasta destruir todo. Hablamos mucho. Me contó las veces que había visto a mi esposo con la otra mujer, no solo en cafés, sino en parques, entrando juntos a edificios de departamentos, siempre buscando lugares discretos, pero nunca lo suficientemente lejos como para no ser vistos. Me confesó que al principio pensó que era algo pasajero, una tontería de una sola vez, pero después vio el patrón. Me dijo que lo discutió con su hermano, que le pidió que lo dejara, que pensara en su familia, pero que nunca lo escuchó. Le pregunté por qué decidió hablarlo justo en Navidad, frente a todos. Dijo que fue espontáneo, que no lo tenía planeado, pero que cuando escuchó la broma sobre el aborto, no pudo más, que sintió que mi esposo estaba jugando con cosas demasiado dolorosas, que la única forma de pararlo era exponerlo ahí mismo, delante de todo. Dijo que lo siente, que no quería humillarme ni arruinar la cena, pero que, si no lo hacía, todo iba a seguir igual, quizás por años. Le agradecí, aunque dolía reconocerlo. Era cierto. Si nadie decía nada, yo habría seguido dudando de mi propia percepción, culpándome por notar cosas que solo estaban en mi cabeza. No sé si lo perdonaré, pero entiendo su motivación. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía, que todavía no tenía ni fuerza ni claridad para decidir nada. Él asintió, me pagó el café y se despidió con una frase breve: lo que decidas, hazlo pensando en ti y en tu hija. Ellos siempre buscarán la comodidad, no la verdad. Volví a la casa de mi hermana sintiendo, por primera vez en semanas, un poco de control sobre mi propia historia. Empecé a repasar los últimos meses con otros ojos. Me di cuenta de que el cansancio, el mal humor, la distancia de mi esposo no habían sido por el trabajo o el estrés. Había señales por todos lados. Salidas nocturnas, mentiras pequeñas, regalos repentinos sin motivo, que ahora sé que eran culpabilidad, no amor, el teléfono siempre boca abajo.
pero sobre todo, el cambio más sutil, la forma en que evitaba mirarme a los ojos cuando le preguntaba cosas simples, como a qué hora volvería o por qué tardó tanto. Es curioso cómo uno puede vivir con alguien y no verlo realmente hasta que todo se quiebra. Empecé a preguntarme cuántas cosas había dejado pasar por costumbre, por miedo a hacer olas, por amor a una idea de familia que nunca existió como yo pensaba. Ese día, por primera vez, no sentí miedo de lo que iba a venir después, solo una tristeza enorme, pero también una calma desconocida. Me dormí temprano, y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con escenas de la cena ni con las caras de mi familia política. Solo dormí. Y al despertar, supe que algo en mí había cambiado. El despertar de ese día fue distinto. Me levanté con la sensación rara de que el tiempo no volvería a ser el mismo. No era una epifanía ni una decisión tomada, pero sí un punto de inflexión que no me permitía seguir fingiendo que todo podía volver a ser igual. Llamé a mi esposo y le dije que quería que nos viéramos para hablar de verdad, sin evasivas ni mentiras. Aceptó, aunque se escuchaba cansado, como si llevara un peso demasiado grande sobre los hombros y no supiera cómo dejarlo ir. Nos encontramos en un café en el centro de Chicago, uno discreto, con ventanas altas y mesas de madera gastada, lejos de miradas conocidas. Llegué un poco antes, sin saber bien qué esperaba, si gritos, llantos, o algún tipo de calma forzada. Cuando entró, su rostro parecía más envejecido que nunca, como si esas semanas de mentira y culpa le hubieran arrebatado años de vida. Se sentó sin muchas palabras y pidió un café negro, mientras yo miraba mi taza sin tocarla. Empezó a hablar, esta vez sin que yo tuviera que pedir nada. Me contó la historia completa, desde el inicio. Me explicó que ella no era solo alguien del pasado, era la persona con la que había tenido su primera relación seria antes de conocernos, alguien con quien tuvo un vínculo profundo, que se había desvanecido y reavivado en ciclos sin fin. Dijo que no fue fácil para él cortar ese lazo, que había momentos en que sentía que todavía estaba atado a ese pasado, aunque él mismo sabía que era una cárcel. Le pregunté por qué eligió engañarme en lugar de terminar la relación con ella. Respondió que no tenía excusas, que fue miedo y cobardía, que se sentía atrapado entre lo que quería y lo que no quería perder, entre la comodidad y la culpa. Me contó que en el fondo esperaba que todo se arreglara solo, que yo no me diera cuenta, que no preguntara, pero que la mentira solo crecía y lo consumía. Su confesión no alivió el dolor, pero me dio una claridad que no tenía antes. Hablamos horas, sobre lo que pasó y lo que podría pasar. Le dije que la herida no era solo la infidelidad, sino la falta de respeto, la traición a la confianza que habíamos construido durante años. Él escuchaba en silencio, con los ojos bajos, a veces tocando nerviosamente la taza del café. Acordamos que, por el bien de nuestra hija, íbamos a intentar mantener un ambiente estable, pero que para eso necesitábamos ayuda profesional, terapia de pareja, algo que nos obligara a enfrentar la verdad sin esconder nada. Salí de ese encuentro con una mezcla de sentimientos contradictorios, el peso de la traición, la esperanza rota, pero también una chispa de algo que podría ser reconstrucción. No iba a ser fácil. No podía fingir que todo estaba bien, ni olvidar lo que pasó, pero tampoco quería rendirme sin luchar, no solo por mí, sino por la niña que nos necesitaba. Al día siguiente, empecé a buscar especialistas en terapia familiar y de pareja en Chicago. No sabía si iba a funcionar, pero necesitaba hacer algo tangible, un paso adelante. Mientras tanto, mis padres me apoyaban a la distancia, enviando mensajes y llamadas para saber cómo estaba, recordándome que no estaba sola. La familia de mi esposo, sin embargo, seguía en silencio. Había cierto frío palpable cada vez que hablaba con ellos. Mi suegra evitaba el tema por completo, y los otros hermanos parecían dividirse entre la incredulidad y la tristeza. Sentí que estaba sola en medio de un campo minado, sin mucha ayuda más que la que yo misma pudiera conseguir. Durante esas semanas, la rutina diaria se convirtió en un refugio necesario y agotador. Me esforzaba por mostrar normalidad frente a mi hija, aunque por dentro la tormenta no cesaba. Había días en que quería gritar, otros en que solo podía llorar en silencio. Sin embargo, cada vez que la veía sonreír, me recordaba que había algo por lo que luchar, que el futuro podía ser distinto si yo decidía que así fuera. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi historia. No perfecta, no sin heridas, pero con la determinación de enfrentarla con honestidad, sin medias verdades ni engaños. Sabía que no sería un camino sencillo, y que el final todavía estaba lejos, pero al menos había dejado de ser una prisionera de la incertidumbre. Los días pasaron, y con ellos, la necesidad de enfrentar lo que había estado escondido bajo capas de silencio y apariencia. La terapia comenzó siendo un terreno incómodo, frío, lleno de palabras que dolían más de lo que sanaban. Mi esposo y yo nos sentábamos frente a la terapeuta, en esa pequeña oficina en el centro de Chicago, rodeados de cuadros neutros y una planta marchita en una esquina. La profesional nos pedía que habláramos, que dijéramos la verdad, pero la verdad se sentía como una pared que ninguno quería escalar. Las sesiones iniciales se centraban en el daño y la traición. Él admitía la culpa, yo mostraba el dolor.
Pero la barrera era más profunda, la desconfianza. No era solo la infidelidad, era que todo lo que creí sobre nuestro vínculo se había desmoronado. La terapeuta decía que la confianza era la base, y sin ella, no había cimiento para seguir. Yo asentía, pero sentía que el proceso sería largo y tortuoso. En paralelo, la dinámica familiar comenzaba a cambiar, aunque silenciosamente. Mi suegra intentaba mantener las apariencias, pero sus visitas se hicieron más esporádicas y sus mensajes menos frecuentes. Los hermanos de mi esposo, incluyendo al menor que había revelado la verdad, se mantuvieron distantes, como si el peso de la ruptura les afectara más que a nosotros mismos. Por mi parte, me refugiaba cada vez más en la casa de mi hermana, que se había convertido en un remanso de paz y sentido común. Mi hija, ajena a la tormenta adulta, seguía con sus juegos y preguntas inocentes. A veces me preguntaba por qué papá no estaba tan sonriente como antes, o por qué ya no venía a buscarla en la escuela. Esos momentos me rompían el alma, pero me recordaban que debía ser fuerte, por ella y por el futuro que merecía. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, con la nieve derritiéndose bajo mis botas, recibí un mensaje inesperado de la mujer con la que mi esposo había tenido la relación. No fue una acusación ni una disculpa, sino una confesión silenciosa, un texto breve: no quise hacerte daño. No quería que esto terminara así. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si sentir rabia, tristeza o compasión. Fue un momento extraño, un choque de emociones contradictorias, pero decidí no responder. No era mi batalla. Las semanas se convirtieron en meses. La terapia nos enseñó a hablar sin gritar, a escuchar sin interrumpir, a enfrentar el dolor sin negarlo. No fue un camino recto ni sin recaídas, pero por primera vez, sentí que había un futuro posible, aunque incierto. La confianza no volvió de inmediato, pero la comprensión empezó a abrirse paso. En casa, organizamos horarios para compartir tiempo con nuestra hija, intentando mantener rutinas que la protegieran del caos. No fue fácil, las discusiones seguían, la sombra del pasado estaba ahí, pero intentábamos que no fuera el centro de nuestra vida diaria. Aprendí a diferenciar entre lo que podía controlar y lo que no, y a perdonarme por sentir miedo, tristeza y rabia al mismo tiempo. Un día, sin planearlo, mi esposo y yo nos encontramos en la cocina preparando la cena juntos. Fue un momento sencillo, sin grandes palabras ni promesas, pero fue el primer paso hacia algo nuevo, una tregua silenciosa que significaba, al menos, que estábamos dispuestos a intentarlo. En ese momento entendí que no se trataba solo de salvar un matrimonio roto, sino de aprender a construir algo diferente, más real y menos idealizado. No era la historia que había imaginado, pero podía ser una historia que valiera la pena contar, para mí y para mi hija. Los meses que siguieron se transformaron en una mezcla constante de avances y retrocesos, una batalla silenciosa entre la esperanza y el miedo. La terapia se convirtió en un espacio casi sagrado para nosotros, el único lugar donde podíamos ser vulnerables sin máscaras ni defensa. A pesar de las dificultades, la posibilidad de reconstruir algo parecía real, aunque frágil. En el día a día, la rutina familiar seguía marcando el ritmo. Me di cuenta de que la resiliencia de nuestra hija era sorprendente. A pesar del clima emocional, ella mantenía su alegría y curiosidad intacta. Eso me obligaba a poner mi propio dolor en pausa para atenderla, para darle la seguridad que necesitaba. El amor hacia ella era el motor que me empujaba a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. En casa, la atmósfera se fue modificando lentamente. Las cenas, que antes eran momentos tensos y llenos de silencios incómodos, empezaron a incluir pequeñas conversaciones, miradas que buscaban reconciliación, gestos que decían más que 1000 palabras. No había grandes celebraciones ni falsas promesas, solo la intención genuina de mejorar. Mi esposo, aunque todavía cargaba con la culpa, comenzó a mostrarse más presente y sincero. Aprendió a escuchar sin juzgar, a expresar sin ocultar sus sentimientos, y a aceptar las consecuencias de sus actos sin buscar excusas. Aunque era evidente que el daño no desaparecería de un día para otro, su compromiso con el proceso era una señal de que quería cambiar. Por mi parte, fui aprendiendo a soltar la necesidad de controlar todo, a aceptar que la confianza era un regalo que podría no volver en la misma forma, pero que podía ser reemplazado por respeto y honestidad. Empecé a reconocer que el amor, para sobrevivir, debía transformarse, dejar de ser una construcción idealizada y convertirse en algo más complejo, pero también más auténtico. En ese tiempo, la relación con la familia de mi esposo se mantuvo distante. Aunque las heridas estaban abiertas, algunos miembros intentaron tender puentes, mientras que otros preferían mantenerse al margen. Yo elegí no forzar nada, concentrándome en el presente y en lo que estaba bajo mi control. Un día, durante una sesión de terapia, la terapeuta nos propuso un ejercicio: escribir una carta de perdón, no necesariamente para enviar, sino para liberarnos del peso del pasado. Fue un proceso difícil, especialmente para mí, pero una vez terminado, sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si un nudo se deshiciera lentamente. Las palabras en esa carta no fueron solo para mi esposo, sino también para mí misma,
para aceptar que, a pesar del dolor, estaba dispuesta a seguir adelante, a construir una nueva realidad con honestidad y sin miedo. Esa noche, mientras leía la carta en voz alta frente a él, vi en sus ojos una mezcla de tristeza y alivio, y por un instante, sentí que estábamos en el mismo lado de la historia. La reconstrucción no fue perfecta ni lineal, pero empezó a tomar forma. Entendimos que el camino no sería libre de errores ni dificultades, pero que al menos había voluntad para recorrerlo juntos. Y, sobre todo, entendimos que nuestra hija merecía vernos intentar, no rendirnos ante la adversidad. Con el paso del tiempo, la vida empezó a mostrarme que no se trata solo de sobrevivir a una traición, sino de redefinir lo que significa confiar y amar. La relación con mi esposo se había transformado en algo diferente, sí, pero también más real y profundo. Dejamos de lado las expectativas idealizadas que nos habíamos impuesto y aprendimos a navegar una convivencia basada en la transparencia y el compromiso constante. El apoyo incondicional de mi hermana y de algunos amigos que no habían abandonado el barco fue vital para mantenerme con los pies en la tierra. En particular, las tardes con mi hija se convirtieron en mi espacio sagrado, el recordatorio diario de que, a pesar del caos que había alrededor, había vida y esperanza. Durante las siguientes Navidades, celebramos en un ambiente distinto, más relajado, menos pretencioso. Nos sentamos alrededor del árbol sin necesidad de fingir felicidad. Hubo lágrimas, sí, pero también risas sinceras y momentos de verdad que antes parecían imposibles. La herida seguía ahí, pero había cicatrizado lo suficiente para permitirnos avanzar sin dolor insoportable. Aún así, no todo fue fácil. Hubo días oscuros en los que la desconfianza reaparecía y las dudas golpeaban con fuerza. En esos momentos, la comunicación era la herramienta que nos salvaba, ese canal abierto que nos permitía desarmar malentendidos antes de que se convirtieran en tormentas. Ambos aprendimos a ser pacientes, a dar espacio cuando hacía falta y a estar presentes cuando el otro necesitaba apoyo. En cuanto a la familia, las relaciones siguieron siendo complejas. Mi suegra nunca logró superar del todo la vergüenza pública que causó la situación, y la tensión con los hermanos se mantuvo. Pero nosotros decidimos construir nuestro núcleo independiente, un refugio donde nuestra hija pudiera crecer sin sombras del pasado. La mujer con la que mi esposo tuvo la relación desapareció lentamente de nuestra vida, y aunque en ocasiones el recuerdo dolía, aprendí a no dejar que ese capítulo definiera nuestro presente ni nuestro futuro. A día de hoy, no soy la misma persona que fui antes de descubrir la verdad. No puedo fingir que todo está olvidado ni que la traición no dejó marcas. Pero también soy más fuerte, más consciente y más capaz de establecer límites saludables. He aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación completa, y que amar a alguien implica aceptar su humanidad, con sus errores y sus luces. Mi hija es mi prioridad y mi motivación constante. Quiero que crezca en un ambiente de respeto y honestidad, y eso significa que, a pesar de todo, hemos decidido construir un camino juntos, uno donde la verdad sea el cimiento y la lealtad una elección diaria. Si algo aprendí de esta experiencia es que las familias no son perfectas, ni los matrimonios inmunes al dolor. Pero también aprendí que la honestidad, aunque dolorosa, puede abrir la puerta a la sanación. No sé qué nos depara el futuro, pero sí sé que hoy estamos aquí, y que eso ya es un logro.